En un deporte donde la perfección es solo el comienzo, hubo uno que parecía destinado a redefinir una era completa. Callum von Moger fue llamado el Arnold del siglo XXI, pues su físico desafiaba toda lógica y su carisma conquistaba millones. 3 veces Mr. Universo, una estrella en ascenso con el mundo a sus pies. Pero cuando todo parecía perfecto, cuando las cámaras no dejaban de seguirlo y su nombre resonaba en cada gimnasio del planeta, todo colapsó. Desde lesiones devastadoras hasta la muerte de su hermano, desde la adicción hasta un salto por una ventana que casi le cuesta la vida. Su cuerpo desafió la genética, pero su mente enfrentó demonios que ningún músculo podía vencer. Callum José van Moger nació el 9 de junio de 1990 en una pequeña granja de Victoria, Australia. No había lujos ni privilegios, solo tierra, trabajo y 5 hermanos con los que compartir todo. Su familia vivía de lo que cultivaban: frutas, vegetales, algunos animales de granja. Cada comida era el resultado del esfuerzo colectivo. Su padre les enseñó desde pequeños que nada llegaba gratis, que cada logro requería sudor y sacrificio. Callum era el típico niño flaco, delgado, sin músculos destacables, solo un chico más corriendo por los campos de Victoria. Pero algo cambió cuando cumplió 14 años. Su hermano mayor había comenzado a entrenar en un viejo almacén abandonado a las afueras del pueblo. Era un lugar modesto, con pesas oxidadas, barras maltratadas, sin aire acondicionado ni espejos. Pero para Callum, ese lugar se convirtió en su santuario. Mi objetivo inicial era alcanzar a mi hermano mayor en términos de fuerza, confesaría años después. Y así comenzó todo. Día tras día, levantando hierro bajo el calor australiano. Su cuerpo respondió de una manera extraordinaria. En cuestión de meses, ya no era el niño flaco de la granja. Su estructura ósea era perfecta, hombros anchos, cintura estrecha, proporciones que parecían diseñadas por un escultor griego. Pero Callum tenía un problema: un metabolismo ridículamente rápido. Mientras otros luchaban por mantenerse delgados, él luchaba por ganar peso. Comía atún, pasta, todo lo que pudiera para alimentar ese cuerpo en crecimiento. Y funcionó. A los 16 años, ya era más grande que su hermano mayor. A los 18, era el joven más musculoso de toda Victoria. En 2010, con apenas 20 años, Callum decidió competir en su primera competencia local de culturismo. No tenía entrenador profesional, no tenía patrocinadores, ni siquiera había practicado sus poses correctamente. Pero cuando subió a esa tarima, algo mágico sucedió. Los jueces quedaron paralizados. No podían creer que un joven sin experiencia tuviera ese físico. Ganó su primera competencia sin discusión alguna. Y ese fue solo el comienzo de algo mucho más grande. En 2011, a los 21 años, Callum ganó su primer título importante, Junior Mr. Universe. El mundo del culturismo empezó a poner sus ojos en este joven australiano de sonrisa perfecta y físico aún más perfecto. From down under Australia, Callum von Moger. Las comparaciones con Arnold Schwarzenegger comenzaron a aparecer por todas partes. Misma altura, 1.88 metros, misma estructura, hombros monumentales, cintura de avispa. Ese famoso vacío abdominal de la era dorada. Incluso la forma de sus bíceps era prácticamente idéntica a la del austríaco. En 2014 viajó a Corea del Sur para competir en el WFF Amateur Mr. Universe. La competencia era feroz, con atletas de todo el mundo. Pero cuando Callum salió al escenario, el público enloqueció. Su físico era una obra maestra viviente. Brazos de casi 50 centímetros,
pecho abultado como una armadura, abdominales marcados como piedras talladas y esas piernas que parecían columnas de mármol. Ganó el título sin discusión alguna. Mr. Universe, Callum Von Moger. Congratulations. Al año siguiente, en 2015, volvió a ganar el Mr. Universe, esta vez como profesional. 3 títulos de Mr. Universe antes de cumplir 25 años. Callum Von Moger se había convertido en una leyenda viviente, y su nombre comenzó a resonar más allá del mundo del culturismo. Pero Callum tenía un sueño más grande que las competencias. Quería conquistar América, vivir en Los Ángeles, convertirse en algo más que un culturista. En 2015, hizo las maletas y se mudó a California. Y no lo hizo solo. Con él viajaba Karina Elle, una modelo fitness que se había convertido en su novia. Juntos, se convirtieron en la pareja más famosa del fitness. 2 personas que pueden trabajar, jugar, vivir, amar y viajar juntas, decía Karina en una entrevista. Desde que conocí a Callum, ha sido como una luna de miel interminable. Vivían el sueño americano. Entrenaban juntos 3 horas al día, 6 días a la semana. Comían cada 2 horas para mantener esos físicos perfectos. Grababan videos para YouTube que alcanzaban millones de vistas. Sus fotos en Instagram se volvían virales en minutos. So I moved here the end of 2014, and I actually bumped into Karina here. We met here in LA. We met actually a year ago at a WWE tryout in Orlando, and then I went back to actually we met when I was filming Mad Desire 2, which for me, living here in California, was always like far-fetched sort of a dream. When I grew up, I saw it on Pumping Iron, the lifestyle, all the greats, training at Gold's Gym, going to Muscle Beach, just living down here, swimming and having fun. So for me, that was like the ultimate dream. I thought, just imagine being able to live here and do what you love. And I've been lucky enough to make it work. With Karina, we live here together now, and it's pretty awesome. It's a dream life. Yeah, it really is. Callum no era solo músculo y poses. Tenía una filosofía clara sobre el entrenamiento. Calidad sobre cantidad. Mientras otros se mataban con volúmenes ridículos, él se enfocaba en la conexión mente-músculo, en sentir cada repetición, en levantar pesos pesados con técnica perfecta. Roma no se construyó en un día. Solía recordarse a sí mismo cuando la motivación flaqueaba. Requiere paciencia, consistencia y tiempo. Y el mundo comenzó a notarlo. En 2017, fue invitado a participar en Generation Iron 2, el documental más importante del culturismo moderno. Dirigido por Vlad Yudin, la película lo catapultó a la fama internacional. Ya no era solo un culturista australiano, era una estrella global con más de 3 millones de seguidores en Instagram. Las marcas peleaban por patrocinarlo. Los gimnasios lo invitaban a dar seminarios por todo el mundo. Callum Von Moger, a los 27 años, lo tenía absolutamente todo. Entonces llegó la llamada que cambiaría su vida para siempre. En 2017, los productores de una película biográfica sobre los hermanos Wilder estaban buscando a alguien que pudiera interpretar al joven Arnold Schwarzenegger. El filme se llamaría Bigger y contaría la historia de Joe y Ben Wilder, los padrinos del culturismo, y cómo descubrieron a Arnold y lo trajeron a Estados Unidos. Muchos de ustedes dijeron que algún día debería interpretar a Arnold en una película. Escribió Callum en Instagram cuando se confirmó la noticia. Ese día ha llegado. Interpretaré el papel de Arnold Schwarzenegger en la próxima película sobre los Wilder, Bigger. El mundo del fitness explotó de emoción. Callum no solo se parecía físicamente a Arnold, tenía su misma presencia, su mismo carisma.
La preparación fue intensa. Tuvo que estudiar el acento austríaco de Arnold, sus maneras de moverse, sus poses icónicas. Y lo más importante, tuvo que trabajar directamente con la leyenda. Arnold se acercó a mí, recordaría Callum más tarde. Quería ver algunas de mis poses. Me dio consejos sobre posing y varios tips de entrenamiento. Era un sueño hecho realidad. El joven que había crecido admirando a Schwarzenegger ahora estaba siendo entrenado por él mismo para interpretarlo en el cine. La película se estrenó en 2018 con Tyler Hoechlin y Julianne Hough como coestrellas. Aunque Callum no era el protagonista, su presencia era imborrable. Había demostrado que podía actuar, que tenía el carisma necesario para la pantalla grande. Hollywood comenzaba a abrirle las puertas. Contratos millonarios, oportunidades en televisión, una carrera en el entretenimiento que apenas comenzaba. Pero el destino tenía otros planes. Diciembre de 2017. Un día cualquiera en un gimnasio de California. Callum estaba entrenando bíceps con su amigo Chris Bumstead. Los pesos eran ridículos, como siempre. Nada fuera de lo común para alguien como Callum. Pero en medio de una repetición, algo salió terriblemente mal. Un sonido seco, como una cuerda rompiéndose dentro de su brazo. El dolor fue instantáneo y devastador. Su bíceps izquierdo literalmente se había desprendido del hueso. El músculo se enrolló hacia arriba, formando una bola grotesca en la parte superior del brazo. Las cámaras lo capturaron todo. El grito de dolor, la desesperación en su rostro, el músculo deformado como algo salido de una pesadilla. El video se volvió viral en cuestión de minutos. Millones de personas alrededor del mundo vieron el momento exacto en que el cuerpo perfecto de Callum von Mooger se rompió. Necesitaba cirugía urgente. Los doctores tuvieron que reinsertarle el tendón del bíceps, fijándolo nuevamente al hueso con tornillos. La recuperación sería larga, dolorosa, frustrante. Callum perdió más de 20 kilos de músculo en las primeras semanas. Su brazo, que alguna vez medía 50 centímetros, ahora parecía el de un adolescente. Ver mi cuerpo desaparecer fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Confesaría más tarde en el documental Unbroken. Abril de 2018. Apenas 4 meses después de su primera lesión, Callum decidió hacer algo increíblemente estúpido. Quería filmarse haciendo rappel desde un acantilado en Australia para sus redes sociales. Era el tipo de contenido aventurero que sus seguidores amaban. Pero la cuerda cedió. Hey, hang there for a second. Can you hang there for a second? You're gonna have to go. I can't live. I'm gonna need to drag you closer away from the edge. Callum cayó varios metros de altura. El impacto fue brutal. Rodilla destrozada, tendón del cuádriceps desgarrado, rótula dislocada. Y como si el universo se burlara de él, su bíceps izquierdo, el mismo que se había roto meses antes, volvió a desgarrarse en la caída. Estaba de regreso en el quirófano. Otra cirugía, más tornillos, más dolor. Esta vez los doctores fueron claros. Probablemente nunca vuelvas a competir profesionalmente. Mientras Callum estaba postrado en una cama de hospital en Australia, su vida en Los Ángeles comenzaba a desmoronarse. Su relación con Karina L. terminó. La presión de las lesiones, la distancia, las finanzas, todo se volvió demasiado. El hombre que alguna vez tuvo la relación perfecta, ahora estaba solo, roto, y a miles de kilómetros de su hogar adoptivo. Pero Generation Iron aún creía en él. Vlad Yudin, el director de Generation Iron 2, propuso hacer un documental completo sobre Callum, sobre su ascenso, su caída y su lucha por recuperarse. Callum von Mooger,
Unbroken, se convirtió en el proyecto más personal de la franquicia Generation Iron. Las cámaras lo siguieron durante meses, capturando sus momentos más vulnerables, sus entrenamientos dolorosos, sus lágrimas en soledad. He pasado por mucho en el último año, desde lesiones hasta grandes logros, muchos altibajos. Dijo Callum durante la filmación. Así que estoy feliz de tenerlo todo documentado. El documental se estrenó en mayo de 2019 en Netflix y otras plataformas. Las críticas fueron positivas. La gente vio por primera vez al hombre detrás del físico perfecto, al ser humano con miedos, dolor y una fuerza de voluntad inquebrantable. Callum se muestra genuino y muy agradable, escribió un crítico. Puedes ver la tristeza en sus ojos cuando habla de no poder hacer lo que ama. Realmente humaniza al personaje. Por primera vez, Callum habló abiertamente sobre la presión de las redes sociales, sobre cómo millones de seguidores esperaban que siempre fuera perfecto, siempre estuviera feliz, siempre mostrara su mejor versión. Es agotador, admitió. I wanted to be like a slave to social media, to my phone, and just be constantly thinking, what am I going to put out, what content, like constantly thinking, what am I going to feed the audience? And then for a long time I was doing that. I was like, okay, I was under pressure, like, oh, what do I do? It was good, because it's how you grow your platforms and stuff like that. It definitely helped. But then I realized that I was like, oh, I'm kind of missing out on reality. I'm missing out on life. I'm like not seeing what's going on in front of me. I'm not doing what I exactly want to do. So you're stuck in this, social media world. Pero las tragedias no habían terminado. En noviembre de 2018, mientras Callum intentaba reconstruir su vida en California, las llamas llegaron a su puerta. El Camp Fire, el incendio más mortífero en la historia de California, arrasó con miles de hectáreas. La casa de Callum estaba directamente en la zona de peligro. Tuve que evacuar de emergencia, escribió en Instagram mientras huía de las llamas. Pero Callum no pensó en sus trofeos ni en su dinero. Pensó en sus animales, su perro Rex, al que llamaba el mejor perro del mundo. Arriesgó su vida regresando a la casa en llamas para rescatar a sus mascotas. Salió cubierto de cenizas, pero con sus animales a salvo. Partes del interior de su casa quedaron completamente destruidas. Y luego vino el incidente que casi lo manda a prisión. En enero de 2022, Callum chocó su auto contra otro vehículo en Melbourne, Australia. Lo que debía ser un simple intercambio de seguros se convirtió en una escena de terror. Callum, quien ya estaba lidiando con PTSD y trastornos de adaptación según su abogado, explotó. Se bajó de su auto con un cuchillo y pinchó las llantas del otro conductor. El video se volvió viral. Callum fue arrestado y enfrentó cargos criminales. Su abogado argumentó que había sido víctima de múltiples intentos de robo de autos en Los Ángeles, lo que le había dejado secuelas traumáticas. La juez Roslyn Porter calificó el incidente como aterrador y totalmente inaceptable, pero tomó en cuenta su salud mental. Callum fue multado con $2,500 y se le ordenó recibir tratamiento psicológico. Había evitado la cárcel, pero su imagen estaba manchada. Las lesiones no solo destruyeron su cuerpo, destruyeron su mente. Callum comenzó a caer en una espiral peligrosa. La depresión lo consumía como un cáncer invisible. Los analgésicos se convirtieron en su escape diario. Y luego vinieron las drogas más duras: cannabis, testosterona, metanfetamina. La lista de sustancias que consumía crecía cada día. Sus publicaciones en Instagram comenzaron a cambiar radicalmente. Ya no eran fotos de entrenamientos épicos o físicos impresionantes. Eran mensajes erráticos, confesiones oscuras, gritos de ayuda disfrazados de motivación. Todo el mundo tiene un pasado. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Lo admito. Lo arruiné muchas veces. Escribió días antes de que todo explotara. Mi vida se ha descarrilado por completo. Su familia estaba desesperada. Su padre tomó la decisión más difícil de su vida: desahuciarlo de la casa familiar en Australia.
Callum necesitaba ayuda profesional urgente. No podía seguir viviendo en ese estado autodestructivo. Pero Callum lo tomó como un rechazo final. Se sintió abandonado por todos. Entonces llegó el 6 de mayo de 2022, el día que Callum von Moger casi muere. Drogado con metanfetamina, en medio de una crisis psicótica severa, se lanzó por la ventana de un segundo piso en su casa de Geelong. El vidrio explotó en 1000 pedazos. Su cuerpo atravesó el aire y se estrelló contra el suelo con un impacto brutal. Múltiples cortes profundos por todo el cuerpo, lesión severa en la columna vertebral. Los paramédicos llegaron minutos después. No sabían si sobreviviría. Fue llevado de emergencia al hospital. Cirugía de columna, coma inducido. Durante días, el mundo del culturismo contuvo la respiración. Callum von Moger, el hombre que una vez tuvo millones de seguidores admirándolo, ahora luchaba por su vida en una cama de hospital. Las cicatrices cubrieron su cuerpo como un mapa grotesco de dolor. Su espalda, sus brazos, sus piernas. Todo era un recordatorio permanente de ese momento de desesperación absoluta. Cuando finalmente despertó del coma, publicó fotos de sus heridas sin censura. Quería que el mundo viera las consecuencias reales de la adicción y la enfermedad mental. Callum fue acusado de posesión de múltiples sustancias, testosterona, cannabis y metanfetamina. Se declaró culpable y fue ordenado a pagar $500 a un fondo judicial. Pero el dinero era lo de menos. Callum había tocado fondo de la manera más horrible posible. Pero la peor herida aún estaba por llegar. En marzo de 2023, menos de un año después de su intento de suicidio, Callum recibió la noticia que lo destruiría por completo. Su hermano menor, Edward von Moger, de solo 28 años, había desaparecido. Mi hermano pequeño Eddie está desaparecido, escribió Callum en Instagram con desesperación absoluta. Fue visto por última vez hace 3 días, el jueves 2 de marzo, alrededor de las 8 de la mañana. Por favor, si alguien sabe algo, ayúdenme a encontrarlo. La búsqueda fue intensa y desesperada. Familiares, amigos, la policía, todos buscando a Eddie en cada rincón de Victoria. Su auto fue encontrado abandonado en la playa de Anglesey, a 36 kilómetros de su casa. El mismo pueblo costero donde Callum había crecido, donde había comenzado a entrenar, donde todo había empezado. Días después, el cuerpo de Edward fue encontrado en la costa. Había dejado una nota de suicidio. Eddie, quien también luchaba con sus propios demonios internos, había decidido terminar con su vida. Callum quedó completamente destrozado. No solo había estado cerca de morir él mismo, ahora había perdido a su hermano pequeño. Pienso en mi hermano todos los días, escribió en el primer aniversario de su muerte. Ya no era el gigante invencible de las portadas de revistas. Era un hombre roto, tratando desesperadamente de encontrar razones para seguir respirando. Enero de 2023. Callum reapareció lentamente en las redes sociales. Su voz era diferente, más madura, más humilde, más real. Sé que ha pasado mucho tiempo desde mi última publicación. Tuve un grave accidente y me lastimé. Me tomé un tiempo libre para recuperarme y me disculpo por mi ausencia, pero he tenido la ayuda que necesitaba. Mostraba sus cicatrices sin vergüenza ni filtros. Hablaba abiertamente sobre salud mental, sobre adicción, sobre el precio brutal de la fama. Quiero dejar 2022 atrás, ya que fue un año difícil para mí, confesó. Pero en sus ojos había algo nuevo, algo que había estado ausente por años, un destello de esperanza. En 2024, en un podcast con Larry Wheels, Callum dejó caer una bomba que nadie esperaba. Hablaba de un posible regreso al culturismo competitivo, no como venganza, ni por gloria pasada, sino como redención personal. Quería demostrarle al mundo, pero sobre todo a sí mismo, que aún era más fuerte que sus demonios. Sin embargo, el camino de la recuperación nunca es lineal. En enero de 2025,
Apenas hace unos meses, surgieron videos extremadamente preocupantes de Callum en Corea del Sur. Imágenes de él en clubes nocturnos, bailando sin camisa, con síntomas evidentes de estar bajo la influencia de sustancias. Los rumores de una recaída comenzaron a circular como fuego en las redes sociales. ¿Podría Callum realmente competir en 2025 como había prometido? ¿O estaba destinado a repetir los mismos errores una y otra vez? El mundo observa con esperanza y preocupación a partes iguales. Algunos creen que Callum puede volver a la cima. Otros temen que su próxima caída sea la definitiva. Pero una cosa es segura: Callum von Muger nunca será olvidado. La historia de Callum von Muger no es solo sobre músculos y trofeos. Es sobre un niño flaco que crecía en una granja y soñaba con ser como su hermano mayor. Sobre un joven que conquistó el mundo con solo su determinación y genética superior. Sobre un hombre que tuvo absolutamente todo y lo perdió en un abrir y cerrar de ojos. Es sobre alguien que tocó fondo de la manera más oscura posible y aún así decidió levantarse. Es sobre hermanos que lucharon juntos y murieron separados. Es sobre el precio que se paga cuando la fama llega demasiado rápido. Es sobre las cicatrices que no se ven, las que viven en la mente y destruyen desde adentro. Callum von Muger sigue siendo una leyenda en el culturismo. Su físico en su mejor momento era indiscutiblemente uno de los mejores de su generación. 3 títulos de Mr. Universo, millones de seguidores, una película junto a Arnold Schwarzenegger. Pero más importante que eso, su historia se ha convertido en un recordatorio brutal de que la salud mental importa tanto como la salud física. Que detrás de los cuerpos perfectos de Instagram hay seres humanos con problemas reales. Que la fama y el éxito no te hacen invencible. Que a veces, el músculo más importante que necesitas entrenar es tu mente.